Leones, soy Álvaro Barroso de Lions Investors y en este vídeo vengo a dar mi punto de vista sobre las meme coins, sobre si nos podemos hacer millonarios con las meme coins. Voy a dar mi opinión sobre cuál es el error más común que cometen muchos inversores en el mundo cripto relacionado con las meme coins. Y no se lo pierdan, no se pierdan ni un minuto de este vídeo, acompáñenme hasta el final porque en algún momento del vídeo voy a decir la meme coin que llevo yo en mi portfolio cripto. Así que nada, León, lo dicho, antes de nada, si quiere apoyar mi contenido y le gusta mi contenido y quiere más contenido, háganmelo saber en un comentario. Recuerde dejar el like y el dedito arriba y por supuesto suscribirse al canal de YouTube de Lions Investors y activar la campanita para hacer feliz a este joven imberbe. Vamos a por ello, Leones. Vamos al lío, Leones, vamos al lío, familia. Bueno, primero de todo, quería enseñar el top, ¿vale? De tokens memes por capitalización de mercado. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero de todo podemos ver Dogecoin, Shiba, ¿no? Las dos más famosas, que es con la que ha habido gente que se han hecho millonarios invirtiendo, pues, una pequeña parte, una muy pequeña parte de su capital y se han hecho millonarios. Claro, que luego hay que tener en cuenta algo. Es decir, si invertimos, por decir algo, $1000 en Doge o $1000 en Shiba, yo soy sincero, y veo que esos 1000 sube a 5000 o a 10000, cuidado, que hay que verse en la tesitura para no vender. Que luego efectivamente esas personas que han aguantado, hay muchas que han conseguido ser millonarias porque han tenido mucho valor y han dicho, yo de aquí no me muevo porque pienso que esto puede subir mucho más por X motivos. Y ole sus narices, así de claro, ole sus narices. Pero yo creo que la mayoría, si mete $1000 a Shiba o Doge y se hace un por 5 o un por 10, diría, mira, recojo ganancias, lo reinvierto en una criptomoneda más formal, como puede ser por ejemplo Bitcoin, y ya está. ¿Qué pasa? Que en la búsqueda del próximo Doge o del próximo Shiba, el problema que hay que muchas veces no somos conscientes de la cantidad de memes que hay, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Por invertir en SharkPay o, por decir algo, ¿no?, en Elongate o en Cosi Inu, no quiere decir que vayamos a ser millonarios. Es que de hecho el porcentaje de las criptos o tokens, en este caso memes, que se hunden es muy superior, es mucho mayor a las que triunfan. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta, que muchas veces cuando invertimos en meme tenemos que ser conscientes de que es similar a echar a la lotería. A todo esto, tristemente, se suma la falta de información en este mundo. ¿A qué voy con esto? A mí me da mucha rabia cuando he visto algún vídeo de algún youtuber que a día de hoy ya está desaparecido. Es decir, cuando todo sube un 10%, pues ponen muchos cohetes, muchos to the moon y sí va al dólar. Pero ahora cuando tienen que dar la cara, cuando el mercado está como está, ni se los ve ni se los espera. Los famosos vendehumos, aquellos gurús que decían, va de Shiba que te va a jubilar, bueno, o no, es que no lo sabemos. Y más tarde en este vídeo voy a dar mi punto de vista relativo a invertir en Shiba, invertir en otras meme coins, porque pienso que a día de hoy, ¿vale? Yo a día de hoy no soy partidario de invertir en Shiba, ¿vale? A día de hoy prefiero otra meme coin, que voy a decir más adelante, pero a día de hoy no soy partidario de invertir en Shiba. Más tarde justifico el porqué, ¿vale? De hacer trading sí, porque es un token que es muy noble y muy leal al análisis técnico. Pero en invertir en Shiba a medio y largo plazo, yo personalmente a día de hoy no invertiría en Shiba. Y lo que comentaba antes, relacionado con los vendehumos, es que claro, ¿cuál es el problema? Que hay mucha gente sin formación que se mete a este mundillo sin estudiar y sin formarse, que es lo primero que hay que hacer antes de invertir, que ve una portada y le hace caso al vendehumos de turno. No, al final, el contenido que encontramos por internet tenemos que tenerlo de soporte, de apoyo, de muleta, ¿vale? Pero no debemos hacer caso a nadie jamás, es decir, ni siquiera a mí, que yo soy el primero que me puedo equivocar. No hacer caso a nadie jamás.
todas las decisiones que se basen en la investigación hecha por uno mismo. Eso es lo primero de todo. Ya quería meterme en algo sumamente importante como es la gestión del riesgo. ¿A qué voy con esto? Bueno, yo he hablado con gente que me han dicho que su portfolio cripto, es decir, son solo meme coins. Claro, yo flipé porque al final me dicen eso y digo, tío, es que ya está fallando al primer pilar de la inversión, que es el diversificar. Digo, no puedes asumir tantísimo riesgo a la hora de invertir. No puedes asumir tantísimo riesgo. En un portfolio cripto la mayoría tiene que ser Bitcoin. Es decir, que me parece bien que tengas meme coins, pero un porcentaje muy pequeño respecto al total de lo que supone tu capital invertido en criptos. Un porcentaje muy pequeño, que efectivamente que te puede dar muchas alegrías las meme coins. Si yo lo sé y es cierto. Es decir, te pueden dar muchísimas alegrías, pero también puedes perder el 95% de tu inversión. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer una eficiente y correcta gestión del capital riesgo. Y vamos a evaluar el riesgo de cada activo y en base a eso, pues saber qué capital o qué porcentaje de nuestros ahorros se le puede destinar a dicha inversión. Algo también, en mi opinión, clave a la hora de invertir en meme coins, que efectivamente hay meme coins que no tienen nada detrás, ¿vale? Pero hay otras, pues oye, que tienen un proyecto detrás, que tienen una base, que tienen... Pues que vas viendo cositas, ¿sabes? Que vas viendo cositas por lo que dices, hombre, pues si esto va bien, vamos a echarle unos dólares. A ver qué pasa ahí. Y con esto voy a la importancia de los catalizadores. ¿Por qué digo esto? Por eso anteriormente he dicho que yo personalmente, a día de hoy, no invertiría en SIBA. Porque pienso que, a ver, que puede seguir subiendo, ¿vale? Pero pienso que hay meme coins que pueden tener un crecimiento mucho más brutal que el que puede tener ya SIBA. ¿Por qué? Porque SIBA, muchos catalizadores que tenía ya han sido activados. Es decir, yo realmente a día de hoy pienso en SIBA y no le veo nada para que se haga una subida brutal. Es decir, ya está listado en prácticamente todos los exchanges. No le veo nada para que haga una subida brutal. Ojo, que digo esto y a lo mejor pasa. Y ojalá pase porque me alegraré por los inversores de SIBA. Pero no le veo nada. Entonces ya al final, que es lo que voy a decir más adelante en el vídeo, en la meme coin en la que estoy invertido, cuando invierto en algún proyecto, en una criptomoneda, un token, busco siempre, intento encontrar que haya algo detrás. Es decir, que tenga algo ese producto. Es decir, ciertos catalizadores sin activar, que cuando se activen, si se activan, que nadie lo asegura por supuesto, cuando se activen, si se activan, pues a mí me pueda dar muy buenos profits y grandes alegrías. Pero tenemos que partir de la base, lo que digo, que al final meme coins es lotería, es muy alto riesgo, ¿vale? Que efectivamente hay gente que le toca lotería, por eso lo digo. También me gustaría hacer una reflexión sobre que muchas veces perdemos el sentido con las criptos. ¿A qué voy con esto? Yo he llegado a escuchar decir, ¡guau! Un por 2 o un por 3 o un por 4 solo de ganancia. Y te quedas en plan, ¿pero cómo que solo? A ver qué fondo de inversión te da esa rentabilidad o qué banco. Es decir, yo creo que ya se ha perdido sentido y debemos mantener un poco los pies en la tierra. Siempre la vista, siempre en el cielo y hacia arriba, pero los pies en la tierra. Es decir, que conseguir con un activo un por 2 o un por 3 es una auténtica burrada, claro. Yo es que he escuchado alguna vez que otra, ¡buah! Solo un por 3, yo es que quiero un por 50, vamos a ver. Vamos a recuperar un poco el sentido común y la coherencia. Entonces, tranquilidad. Cuando se invierte en una meme coin, yo soy de la opinión de que se tiene que buscar algo que haya detrás que diga, vale, pues esto que está sin activar, yo pienso que si pasa en esta meme coin, pues puede tener un gran impulso por X motivo. Y a continuación voy a decir ya, leones, cuál es la meme coin que yo llevo en mi portfolio cripto, en mi cartera. Ni más ni menos que Floki Inu es el token meme que yo tengo en mi cartera. ¿Por qué? Bueno, si quieren saber más sobre Floki, por aquí les dejo la etiqueta del vídeo que grabé, hablando de este token, explicándolo. El por qué pienso, pues, que a la larga puede dar alegrías, ¿vale? Repito, siendo consciente del muy alto riesgo que supone inversiones así, inversiones de este estilo, ¿vale? Inversiones de este palo. Pero repito, yo personalmente pienso que Floki, por sus campañas de marketing, por diversos catalizadores que tiene por activar, pues oye, pues puede dar grandes alegrías. También soy sincero, vamos a echar un ojo al gráfico, ¿vale? Vamos a ver.
Ahí está. Vamos a echar un ojo al gráfico. Esto no es esperanzador para nada. Pero esperanzador para nada. Este gráfico, ¿vale? Entonces, por eso digo, sean conscientes, si alguno invierte en Floki o en alguna M-Coin, más viendo este gráfico, pues que tiene que pasar algún catalizador muy gordo para que dé de nuevo grandes alegrías. Es decir, esto es el gráfico actual de Floki en el momento en el que estoy grabando el vídeo, ¿vale? A eso voy. Buena gestión de capital riesgo. No meten el mismo dinero en Floki que en Bitcoin, por ejemplo. Que quieren meter dinero a Floki por las risas, es decir, como el que echa la lotería. Pues vale, sí, me parece genial. Si yo he sido el primero que lo he hecho. Pero yo sinceramente a eso tampoco le puedo llamar inversión como tal. Es decir, le llamo más apostar que invertir. Porque bueno, porque viendo el gráfico no incita a invertir. Y sabemos que el riesgo es extremadamente alto. Y finalizado el vídeo, León, antes de que se vaya y antes de que me abandone, sí que le quería pedir que me deje en un comentario del vídeo cuál es su meme coin favorita y su opinión sobre dicho vídeo. Siempre, por favor, desde el respeto y la educación, lo único que le pido. Y nada, si le ha gustado el vídeo, le agradecería de todo corazón que deje el dedito arriba, el me gusta, el like, que reviente el botón. Si le gusta mi contenido, recuerde suscribirse y activar la campanita, siempre es de gran ayuda. Y ya para finalizar, por aquí le dejo el vídeo de Floki Inu, ¿vale? Para informarse sobre el proyecto. Y aquí, ahí, el botón para suscribirse a mi canal. Muchísimas gracias por todo, leones. Seguimos rugiendo.